Cuando él sale a la superficie, pues, del agua, y mira aquellas olas que lo revolcaban como querían, logró hacerse de un pedacito de madera por allí, pedazo de madera, y se agarró sin soltarse de ahí. El mar lo llevó, sabrá Dios dónde, lo llevó el mar, no supo de sus compañeros, no supo nada. Él se aferraba a la madera. Y empezó a rezar en voz alta a medio mar. A decirle a Dios que por qué le había mandado esa tempestad. Cuando él apenas había encontrado un trabajo que de verdad le gustara después de tanto. Porque a él le gustaba andar en el barco. Él sentía que ese era su futuro, ser un marinero. Y le decía a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me mandaste esta tormenta cuando yo apenas me estaba gustando esto? Sentía que aquí sí podía durar, porque en otros lugares no duraba el muchacho. Pues ahí tienes de que no sabe cómo, pero la tormenta ve que amanece, ve salir el sol. Se empieza a quedar dormido, cansado de su cuerpo de tanto nadar y batallar con el agua. Y cuando despierta va mirando un pedacito de tierra que ya casi se acercaba para allá. De hecho, las olas del mar solito lo iban sacando. Y llegó a una isla desierta y naufragando el hombre. Empezó a darle vueltas a la isla, que era muy chiquita. ¿Qué será? Algunas 3 millas de diámetro. Y empezó a darle vueltas allí, a ver qué miraba, qué encontraba. Si vivía alguien más allí, si encontraba alguna cosa, pues, de que alguien más vivía, y no. Estaba solo en una isla desierta en medio mar. Y empezó otra vez a hablarle a Dios. No, ¿para qué me salvaste? ¿Para qué me rescataste si mejor me hubiera haber muerto allí yo? ¿Qué voy a hacer aquí? Me voy a morir de hambre y yo en este pedazo de tierra que no hay nada. Siempre he sido fiel a ti, Señor. Siempre he estado contigo, siempre yo he hablado tu palabra y transmitido tu palabra. ¿Por qué me haces esto a mí? Y empezó a acostumbrarse, pues, a vivir allí. Pasó 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 1 semana. Esperando que viniera alguien a rescatarlo. Y él pensaba, no, hombre, pues, no cabe duda. Dios me va a rescatar a mí porque van a ir a buscar al barco y no van a ver que no llegó y van a buscar ahí sobrevivientes y van a encontrar a mis compañeros y van a ver que yo no estoy y van a empezar a peinar ahí el área, pues, a ver si me encuentran. Y tienen que a fuerzas ver esta isla aquí, que estoy yo aquí. Tienen que aparecer en el mapa y todo. Y ahora sí, como si fuera película, empezó a comer lo que encontraba. Ya que coco, que pescaditos que agarraba por ahí, que se empezaba lo más difícil era el agua, porque pues no había agua para tomar. Entonces trataba de no tomar mucha agua, tomaba agua de coco. Y ahí estaba el náufrago confundido, enojado con Dios. A ver si le entraban unas ganas de ganas de ser positivo y salir adelante, y otras veces llorando le decía a Dios, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me haces esto, Señor? Yo no te he ofendido, no he ofendido yo a nadie en mi vida. El hombre se empieza a acostumbrar, pues, a vivir allí o a hacerse a la idea de que allí iba a vivir. Y empieza a construir una casita con mucho esfuerzo. Con tablitas de aquí, con ramitas de allá, con hojitas de aquí. Empieza a hacer como una choza y empieza a hacer el fuego que tanto, pues, se necesita. Cuando logra hacer fuego este hombre, se va dando cuenta de que es muy difícil hacer, pues, fuego, hacer lumbre. Entonces lo que él tiene que hacer es siempre mantener la lumbre viva. Y dentro de la casa, de hecho la casa no la hizo tanto por él, la hizo porque ahí estuviera el fuego, pues, adentro. Una pequeña llamarada siempre encendida para cualquier cosa. De ahí agarraba todo que quería hacer, que cocinar el pescado, que esto y lo otro, ahí andaba. Y así pasó el hombre casi ya 1 mes en la isla desierta,
llorando y enojado con Dios. Un día que salió por ahí a caminar a la isla, va mirando humo y dice, hijo de la fregada, la casa se me está quemando, y ahí va la casa que tanto trabajo le había costado hacer. Llega y está totalmente en llamas. Pues la lumbre que estaba adentro agarró por ahí una cosa, un pedacito de ahí de alguna rama seca que voló, que le pegó a otra y que fue ardiendo, y hasta que la casita se le quemó. Ya cuando llegó corriendo el náufrago, pues este náufrago va viendo su casa, pues ahora sí con aquel madero. Y empieza a llorar y dice, Señor, Dios, ¿por qué eres así conmigo? ¿Por qué me haces esto? Porque encontré un lugar que me gustaba y me lo quitas. Encontré un lugar donde quedé vivo y me lo quitas también. Hice una casa y mira nomás, ahora también me la quitas. ¿Por qué eres así conmigo? Cuando yo he sido un hombre creyente y cuando yo he sido un hombre que he seguido al pie de la letra, he tratado de seguir tu palabra, ¿por qué me haces esto, Señor? Se queda llorando, maldiciendo a todo mundo. La mañana siguiente va escuchando a un buque que se acerca, un barco grande. Le pita las cornetas que traen los barcos, y él empieza a gritar y a brincar acá estoy, y va viendo el barco que se acerca y le vuelve a tirar otro pitido del barco como diciendo, ya te vimos. Y se acerca, señores, el barco, y llega y lo llegan a rescatar, se bajan unos marineros, lo agarran, y el hombre llorando decía, muchas gracias. Llegaron los salvadores y lo subieron al barco, le dieron de comer, lo atendió un doctor, y el hombre lloraba nada más sin parar, gracias. Ya cuando el hombre se controla, le dice, mis amigos, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis compañeros? El capitán del barco le dice, no sabemos de qué habla. Pues sí, es que yo venía en un barco pesquero, en un buque pesquero, y nos agarró una tormenta, y así pasó, y que venía con otros 20, y que... No. Pues que ustedes no vienen buscando a sobrevivientes de ese accidente, ¿no? Nosotros íbamos pasando por aquí cuando vimos las señales de humo que nos hiciste, dice el capitán. El hombre dice, señales de humo, yo no hice nada. ¿Cómo va a ser yo señales? Y se queda pensando. Cuando lo dejan solo ya en su camarote allí, el hombre se hinca y le pide perdón a Dios. Fíjese nomás. Porque le había maldecido, porque le había quemado su casa, porque le había quitado su trabajo y todo. El hombre iba a regresar sano y salvo. Sí iba a ser hasta una celebridad por haber vivido en una isla desierta y haber sobrevivido a una catástrofe, que después se dio tristemente cuenta de que ninguno de sus compañeros sobrevivió. Que ese capitán que lo rescató lo nombró su almirante y empezó a trabajar con ellos en ese buque para una compañía muy grande. Su vida se le resolvió a este náufrago. Pero antes de que todo eso pasara, él le dio gracias a Dios por todo. Por el accidente, por la tormenta, por la isla, y sobre todo porque le quemó la casa. Pasaron mucho tiempo, él se llegó a ser capitán de barco, capitán de flotilla y todo. Y siempre que el caso lo ameritaba, él tomaba la palabra para hablar con la gente que iba en su barco y le platicaba su historia. Y él les decía, crean en Dios. Porque hasta cuando nuestra casa se está quemando, puede ser simplemente una señal para que alguien nos salve, decía el hombre. Y es bonita la historia porque a todos nos queda. Ay, nos agarramos diciendo que por qué a mí, que por qué yo, y que esto y que el otro. A lo mejor es un mensaje más allá, una señal más allá, que nos puede hacer abrir los ojos. Esa enfermedad, esa cosa que uno siente, que el por qué yo.
¿Y por qué no? A lo mejor Dios te está queriendo decir algo que tú nomás no entiendes.